La Escuela de Cuadros Camarada Germán, en el propósito de contribuir en la formación de los dirigentes de la clase obrera y luchadores del pueblo, da continuidad con el presente video a la segunda sesión de tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, el materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? El materialismo histórico es la ciencia de las leyes generales del desarrollo de la sociedad. Constituye una teoría científica, coherente y armónica que explica el desarrollo de la sociedad en virtud del desarrollo de las fuerzas productivas, de cómo se pasa de un régimen social económico a otro y de cómo surge uno más elevado, como por ejemplo se pasó del feudalismo al capitalismo y de cómo el capitalismo se avanzó hacia el socialismo. El materialismo histórico explica la conciencia social por las condiciones materiales de la vida de la sociedad. La existencia social determina la conciencia social. Tal es el principio fundamental, la piedra angular del materialismo histórico. Marx y Engels extendieron las leyes del materialismo dialéctico al conocimiento de la sociedad. Las aplicaron al estudio de la historia de la sociedad y crearon así el materialismo histórico. Marx nos explica que en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura, es decir, jurídica y política, a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. Sobre las leyes generales del materialismo histórico. Las leyes generales del materialismo histórico rigen a todas las formaciones económico-sociales desde la historia de la humanidad, es decir, desde la comunidad primitiva hasta el comunismo científico. Entre estas leyes tenemos, primero, la ley de la acción determinante de la existencia social sobre la conciencia social. Segundo, la ley de la acción determinante del modo de producción de los bienes materiales sobre la estructura y el desarrollo de la sociedad. La tercera ley es sobre la obligada correspondencia de las relaciones de producción con el carácter y el grado de desarrollo de las fuerzas productivas. Y una cuarta ley es sobre la ley de la acción determinante de la base económica sobre la superestructura social. Hay otras leyes que son particulares respecto a las sociedades divididas en clases sociales, como es el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, también el socialismo como primer paso hacia el comunismo, pero se puede decir que en la comunidad primitiva y en el comunismo científico estas leyes no rigen. ¿Cuáles son esas leyes? Por ejemplo, en el capitalismo tenemos la problemática de las crisis periódicas de producción. Esta ley que rige al capitalismo obedece al problema de la anarquía de la producción, ya que en el capitalismo no se trabaja de manera planificada de conjunto en cuanto a un plan para la sociedad y por eso estas leyes afectan en particular a las sociedades divididas en clases. Bueno, ahora pasamos de cómo fue que se desarrolló el materialismo histórico. Bueno, el materialismo histórico hace parte de la doctrina del marxismo y fue producto del pensamiento más avanzado en el siglo XIX. Surge como producto de las revoluciones burguesas, también de la lucha entre la clase obrera y la burguesía, como fue la Comuna de París, el gran desarrollo que hubo de las fuerzas productivas que dieron un gran avance
al desarrollo del capitalismo en Europa, especialmente en Inglaterra, donde se presenta la primera revolución industrial. También vemos que desde el comienzo del capitalismo en su auge, se comienzan a presentar ya las primeras crisis económicas, poniendo de relieve la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía. También el desarrollo de las ciencias naturales jugaron un papel destacado para desalojar el idealismo y la religión de las ciencias naturales. Y ya cuando surge el marxismo es que se logra superar la errada y caótica forma de pensamiento histórico establecida por el idealismo. El descubrimiento del materialismo histórico acabó con dos grandes insuficiencias de todas las teorías premarxistas. Esas dos grandes insuficiencias, en primer lugar, era que no se investigaba sobre las causas de las crisis sociales, de la lucha de clases, sino que se apuntaba a que todo era una decisión o era una situación en base a la voluntad a los grandes hombres. La segunda obedece precisamente a que se consideraba que la historia era determinada por los reyes, los generales, los altos personajes del Estado, y se desconocía que la historia la hacen los pueblos, que las masas trabajadoras, que las masas luchadoras son las que determinan el desarrollo de la sociedad. Y en ese sentido se debe ver la sociedad como la historia del desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La historia conoce 5 fundamentales modos de producción, como es el comunismo primitivo, la esclavitud, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. El segundo tema de esta sesión es la relación entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. El materialismo histórico enseña que el factor fundamental, determinante del desarrollo de la sociedad es el modo de producción de los bienes materiales, como es el alimento, el vestido, el calzado, la vivienda, el combustible y los instrumentos de producción necesarios para que la sociedad pueda vivir y desarrollarse. Para llegar a poseer esos bienes se hace indispensable producirlos, y la producción de bienes materiales requiere a su vez instrumentos de producción y la capacidad necesaria para crearlos y utilizarlos en la lucha con la naturaleza. La producción de bienes materiales constituye la base permanente e imprescindible de vida de la sociedad. Sin la producción no se construye la sociedad. Sin la producción de los bienes materiales, la sociedad desaparecería. Por eso es importante lo que se dice en la consigna de lo que todos lo producen, todos lo merecen, como es la clase obrera en cada modo de producción. Bueno, ¿qué son las fuerzas productivas de la sociedad? Las fuerzas productivas de la sociedad son, por tanto, los instrumentos de producción mediante los cuales se producen dichos bienes materiales y los hombres que ponen en movimiento esos medios de producción, llevando a cabo la producción de dichos bienes gracias a su experiencia, a sus hábitos de trabajo. Estos dos elementos, considerados de conjunto e integrando una unidad, forman las fuerzas productivas de la sociedad. Las fuerzas productivas de la sociedad no solamente son los instrumentos de producción, sino sobre todo la clase obrera que todo lo produce. Bueno, segundo, ¿qué son las relaciones de producción? En este segundo aspecto, Marx explica que en la producción los hombres no actúan solamente sobre la naturaleza, sino que actúan de manera colectiva, social. No pueden producir sin asociarse de un cierto modo, para actuar en común y establecer un intercambio de actividades. Para producir, los hombres contraen determinados vínculos y relaciones, y a través de estos vínculos y relaciones sociales, y solo a través de ellos, es como se relacionan con la naturaleza y cómo se efectúa la producción. La producción de los bienes materiales es siempre, en todas las fases de desarrollo de la humanidad, una producción social. El hombre es un ser social, no puede vivir al margen de la sociedad, al margen de las relaciones de producción con los demás hombres. Estos no pueden ocuparse de la producción aisladamente.
Un tercer aspecto hace referencia a las relaciones de producción que pueden ser de explotación o de cooperación. Las relaciones de producción que históricamente han existido pueden revestir precisamente esas dos formas. En el caso de la sociedad esclavista, feudalista y capitalista se presenta la explotación del hombre por el hombre, la dominación de la clase que es dueña de los medios de producción que explota a la mayoría, que es la clase trabajadora. En la sociedad socialista, las relaciones de producción son de cooperación mutua, ya que allí la clase obrera y sus aliados son los que dirigen el Estado, son los dueños de los medios de producción. Y también en la comunidad primitiva no existía esta explotación del hombre por el hombre porque apenas se producía lo necesario para sobrevivir. Bueno, seguimos con la cuarta ley, la ley de la obligada correspondencia de las relaciones de producción con el carácter de las fuerzas productivas. ¿Cuáles son las leyes que presiden los cambios y el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción? A estas dos preguntas contesta la ley de la obligada correspondencia de las relaciones de producción y el carácter de las fuerzas productivas. Los cambios y el desarrollo de la producción parten siempre de los cambios y el desarrollo operado en las fuerzas productivas y ante todo de los que influyen en el desarrollo de los instrumentos de producción. Por ejemplo, el desarrollo de las herramientas y los medios de producción en el modo de producción esclavista eran muy rudimentarios respecto a las grandes maquinarias y medios que tenemos en el capitalismo. Las fuerzas productivas son el elemento más dinámico y revolucionario de la producción. Por su propia naturaleza no pueden permanecer nunca quietas durante mucho tiempo ni en el mismo sitio. Cambian y se desarrollan constantemente con mayor o menor rapidez. Las fuerzas productivas son el contenido del proceso de producción y las relaciones de producción son la forma económica social de dicho proceso. Lo primero que cambia siempre es el contenido y a tono cambia luego la forma. Con el tiempo la forma no es por su parte algo pasivo, también influye sobre el desarrollo del contenido. La supeditación de los cambios de la relación de producción al desarrollo de las fuerzas productivas se manifiesta en todas las fases de desarrollo de la sociedad. Es una ley económica. Esta ley de la obligada correspondencia sirve de fundamento para poder explicar de cómo se dan los desarrollos de una forma económica social a otra, de cómo unas nuevas relaciones de producción y unas nuevas fuerzas productivas reemplazan a las caducas y de cómo es necesaria estas transformaciones, las revoluciones. Y las nuevas relaciones de producción son el factor fundamental y decisivo del desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, ambos factores se complementan. Y podemos ver que no fue la política de las clases gobernantes ni su supuesto espíritu altruista lo que condujo a la sustitución de las relaciones feudales y de servidumbre por relaciones capitalistas. No, no fue así. Este cambio fue provocado por el desarrollo de las fuerzas productivas llevado en el seno de la sociedad feudal. Y en la sociedad capitalista también se presenta esta situación. En el capitalismo se desarrollan de manera vertiginosa como nunca antes las fuerzas productivas y esta situación presiona a que tengan que haber unas nuevas relaciones de producción, lo que hace que el paso al socialismo sea necesario e inevitable. En general, el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la sociedad en cuanto a los modos de producción tiene una trayectoria progresiva. Y solamente donde haya como esa correspondencia entre las fuerzas productivas y la relación de producción es que va a haber un gran desarrollo de la sociedad, como se ha presentado en la historia, el caso de Rusia, cuando en 1917
logró pasar al socialismo hasta el 57 y también en China, que aunque hoy no sean países socialistas, el socialismo allí jugó un papel importante para el gran desarrollo que tuvieron. Quinto, la revolución social y la violencia revolucionaria son necesarias para dar nacimiento a la nueva sociedad. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producción existentes, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De ser fuerzas de desarrollo, las fuerzas productivas, de ser factor de desarrollo, estas, al volverse caducas, se convierten en un freno. Entonces, de ahí que sea necesario que se abra una época de revolución social. Estos cambios revisten generalmente la forma de un derrocamiento revolucionario de las viejas relaciones de producción para dar paso a las nuevas formas. Al cambiar la base económica, se revoluciona más o menos rápidamente toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. He aquí el pasaje de Engels, de que la violencia desempeña en la historia un papel revolucionario, de que según lo expresa Marx, es la partera de toda vieja sociedad que lleva en sus entrañas otra nueva, de que la violencia es el instrumento con la ayuda del cual el movimiento social se abre camino y rompe las formas políticas muertas y fosilizadas. La violencia también se presenta como un acto de la clase oprimida buscando derrocar el orden de explotación al que ha sido sometida y con ello adquiere un carácter revolucionario, siendo la revolución social a través de una guerra popular la forma de violencia revolucionaria más efectiva para derrotar a las clases dominantes, destruyendo el viejo Estado y acabando con el viejo sistema capitalista. La violencia revolucionaria ha sido necesaria para la transformación social de un modo de producción a otro. Ha sido fundamental para pasar de una sociedad a otra. Como lo resume genialmente Marx, hasta nuestros días, la historia de la humanidad ha sido una historia de la lucha de clases. Señores esclavistas libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores feudales y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos siempre frente a frente, enfrentando en una lucha ininterrumpida, unas veces encubierta, otras franca y directa. En el capitalismo, la lucha de clases se materializa con mayor intensidad entre la burguesía y el proletariado, porque son las dos clases más antagónicas de todas las que existen en el capitalismo. El proletariado es la clase de vanguardia con la misión histórica de sepultar el capitalismo. El ejemplo de la abierta discordancia y el conflicto entre el nivel y el carácter de las fuerzas productivas y las relaciones de producción en el modo capitalista en la fase actual de desarrollo. Vemos que las revoluciones burguesas fueron necesarias contra el feudalismo y luego el proletariado tendrá que hacer su revolución contra la burguesía y en general contra el capitalismo. El materialismo histórico descubrió que en el capitalismo rige una ley fundamental y contradictoria, como es el proceso de producción social y la apropiación privada capitalista, contradicción que solo el socialismo puede resolver al poner en armonía la forma como se produce y se distribuye la riqueza social, ya que en el socialismo obviamente se acabará la explotación del hombre por el hombre y todo lo que se produce por la clase obrera, por la sociedad, será distribuido precisamente en bienestar de toda la sociedad y no de unos pocos. Tercera parte de esta segunda sesión, relación de base y superestructura. Marx y Engels demostraron que el desarrollo económico de la sociedad condiciona el desarrollo político y cultural y que al cambiar el régimen económico, su forma de propiedad cambia también la conciencia de los hombres, sus ideas, teorías y opiniones sociales, sus instituciones y su régimen político.
En el prólogo a su libro Contribución a la crítica de la economía política, Marx expuso su pensamiento sobre la base económica y la superestructura y sobre sus relaciones mutuas, señalando que el conjunto de las relaciones de producción que corresponden a determinadas fases de desarrollo de las fuerzas productivas forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. Nos permite comprender, asimismo, no solo el origen y desarrollo de las concepciones políticas, jurídicas, religiosas, artísticas y filosóficas e instituciones correspondientes, sino también su papel activo en la vida social, en el desarrollo de la sociedad. Primero, ¿qué es la base de la sociedad? Toda transformación social tiene su propia base económica, es decir, sus relaciones de producción, y la base está conformada por A, las formas de propiedad sobre los medios de producción, y B, por el lugar que ocupan los distintos grupos sociales en el sistema de producción y sus relaciones mutuas. Es así como se deriva la forma de propiedad. La base tendrá distinto carácter según quien disponga de los medios de producción. Será antagónica si los medios de producción están en manos de particulares o de las clases sociales dominantes que se valen de ellos para explotar a las clases dominadas, como es el caso de la sociedad esclavista, feudal y capitalista, donde la base tiene un carácter antagónico, ya que se asienta sobre la propiedad privada, sobre el medio de producción, en relaciones de dominación y subordinación, donde se presenta la explotación de una clase social por otra, lo cual hace inevitable la permanente lucha de clases. Es distinto en una sociedad sin clases, como el caso del comunismo primitivo. En el socialismo, como régimen de transición entre el capitalismo y el comunismo, siguen existiendo las clases sociales, pero precisamente parte de la misión histórica de los obreros es aplicar la dictadura del proletariado contra la nueva burguesía y el imperialismo para continuar con la revolución socialista. Por ello, debe impulsar el desarrollo de la superestructura para avanzar en el desarrollo de la base económica, evitando la restauración capitalista. Segundo, ¿qué es la superestructura? Joseph Stalin nos explica que la constituyen las concepciones políticas, jurídicas, religiosas, artísticas y filosóficas de la sociedad y las instituciones políticas que se corresponden. Toda base tiene la superestructura correspondiente. La base del régimen feudal tiene su superestructura, sus concepciones políticas, jurídicas y las instituciones que le correspondían. La base capitalista y la socialista de similar manera. Si se modifica o destruye la base, se modifica o se destruye también a continuación su superestructura. Cada superestructura social vive y actúa durante el mismo periodo histórico en que vive y actúa la base económica que la ha engendrado, y se modifica y destruye al modificarse la base económica de la sociedad. Los cambios operados en las relaciones económicas, es decir, en la posición social de los hombres de las clases sociales, acarrean inevitablemente cambios en la sociedad humana. Determinan la aparición de nuevas concepciones, ideas y teorías. La función de la superestructura consiste en servir a la sociedad con sus concepciones políticas, jurídicas, estéticas, etc., y las instituciones correspondientes. Tercero, acción entre la base y la superestructura, función activa de la superestructura. Una vez que ha surgido la superestructura, se convierte en una fuerza activa que coadyuva a que su base tome cuerpo y se afiance, y adopta todas las medidas necesarias para ayudar al nuevo régimen a rematar y destruir la vieja base y las viejas clases sociales.
Destaca en forma muy acusada la función que desempeñan las nuevas concepciones sociales, las nuevas instituciones políticas, el nuevo poder, el poder revolucionario, llamados a barrer por la fuerza durante la revolución las viejas relaciones de producción. El poder político, basándose en las leyes objetivas y en las condiciones del desarrollo económico, puede contribuir a que se desarrollen unas formas económicas o si se oponen pueden también entorpecer el desarrollo de otras. Veamos la comparación en el caso del capitalismo y el socialismo. La teoría marxista de la base y la superestructura nos enseña que ambas tienen un carácter histórico. Por ejemplo, la base y la superestructura capitalista se hacen reaccionarias y son destruidas en el curso de la revolución proletaria, creándose en lugar de ellas, en virtud de las leyes objetivas sociales, la base y la superestructura socialista. La sociedad socialista, bajo la dirección del Partido Comunista, crea la superestructura socialista y se vale de ella para impulsar el desarrollo de la base socialista y crea todas las condiciones necesarias para el paso del capitalismo al socialismo y del socialismo al comunismo. Ejemplo de cómo la superestructura tiene un papel activo es el caso de la gran revolución cultural proletaria en China, donde la consigna era empeñarse en la revolución y promover la producción. La gran revolución cultural proletaria en China tuvo un objetivo que era hacer más revolucionaria la conciencia del hombre, lo que permitiría conseguir más rápidos y mejores resultados en todos los campos de la producción. La gran revolución cultural proletaria era una fuerza poderosa para el desarrollo de las fuerzas productivas sociales y también para avanzar por el camino socialista. Cuarto, sobre el Estado. El Estado hace parte de la superestructura. El Estado aparece cuando en la comunidad primitiva se presenta la propiedad privada sobre los medios de producción. Surgen las clases sociales, donde hay un grupo de hombres que se apropian del trabajo de otros. Esta división obedece a leyes objetivas, tales como el hecho de que la sociedad produce más de lo que consume y ese excedente se lo apropia la clase dominante en la sociedad. El Estado hace parte de la superestructura y nació de la necesidad de amortiguar los antagonismos de clase y como al mismo tiempo nació en medio del conflicto de esas clases sociales, es por regla general el Estado de la clase económicamente dominante, que con ayuda de él se convierte también en la clase políticamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la represión y la explotación de la clase oprimida. La esencia del Estado consiste en ser una dictadura de clase, una fuerza organizada de clase, especializada, permanente, profesional, fuerza que fundamentalmente se materializa en sus destacamentos armados y aditamentos materiales, cárceles, leyes. Todo Estado es una fuerza especial de represión de una clase sobre otra. El Estado es un órgano de dominación de clase. No hay un Estado que esté por encima de las clases sociales. Llegando al cuarto punto, la lucha de clases, motor de la historia. Los economistas burgueses ya habían planteado la existencia de las clases y la lucha entre ellas antes del marxismo. Sin embargo, la limitación burguesa de estos economistas o historiadores eran sus intereses políticos que no les permitía llegar a comprender los verdaderos fundamentos sobre los cuales descansaba la división de la sociedad en clases, ni lograban extraer las conclusiones teóricas y prácticas derivadas del reconocimiento del hecho de la lucha de clases. Marx decía, por lo que a mí se refiere, en 1852 no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna y la lucha entre ellas. Lo que yo he aportado de nuevo fue, primero, demostrar que la existencia de las clases solo va unida a determinadas formas históricas de desarrollo de la producción. Segundo, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Y tercero, que esta misma
dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases sociales. Bueno, ahora veamos el papel histórico del proletariado. A diferencia de las clases explotadas que le han precedido, el proletariado actúa como portador del nuevo modo de producción del régimen socialista, que hará de suceder al viejo régimen capitalista. La lucha del proletariado no desemboca, por tanto, en la sustitución de una forma de explotación por otra, sino que significa la abolición de todas las formas de explotación del hombre por el hombre. Esta lucha conduce necesariamente al comunismo. Bueno, ya a manera de conclusión, vamos finalizando con una frase de Federico Engels caracterizando el materialismo histórico tal como se formula en el manifiesto del Partido Comunista. Y nos dice lo siguiente: la producción económica y la estructura social que de ella se deriva necesariamente en cada época histórica constituyen la base sobre la cual descansa la historia política e intelectual de esa época. Por tanto, toda la historia de la sociedad, desde la disolución del régimen primitivo y de propiedad comunal sobre el suelo, ha sido una historia de lucha de clases, de lucha entre clases explotadoras y explotadas, dominantes y dominadas, en las diferentes fases del desarrollo social. Ahora esta lucha ha llegado a una fase en que la clase explotada y oprimida, el proletariado, no puede ya emanciparse de la clase que la explota y la oprime, la burguesía, sin emancipar al mismo tiempo para siempre a la sociedad entera de la explotación, la opresión y la lucha de clases. Prólogo de Engels a la edición alemana de 1883 del Manifiesto del Partido Comunista. Bueno, para finalizar también los invitamos para la próxima sesión que abordará el tema sobre economía política, tema en el que se explican una serie de descubrimientos realizados por el marxismo a raíz del estudio científico de la sociedad capitalista. El estudio de la economía marxista nos permite comprender que el actual sistema de producción capitalista, en su fase imperialista, necesita acabar con la naturaleza y con los propios obreros para mantenerse con vida. Es decir, necesitamos acabar con este sistema podrido y moribundo que no merece vivir más. Los obreros y sus aliados son llamados a tomar las riendas de su lucha y de la historia, es decir, ponerse al frente en la preparación del desarrollo de una revolución socialista y por la construcción del nuevo Estado de obreros y campesinos. También recomendamos una bibliografía básica sobre este tema que dejamos aquí al final. Muchas gracias por ser seguidores de estas clases virtuales y cualquier inquietud nos la pueden hacer llegar también al canal. Hasta la próxima.